Muy buenos días a todos. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar del día de hoy, Techos de fibrocemento, instalación, mantenimiento y características. Mi nombre es Esteban Lam y le voy a estar haciendo una pequeña introducción al tema del día de hoy, hoy viernes 21 de agosto de 2020. Bien, como conocen, en primero una pantallada del grupo Hopsa, ¿sí? Tenemos las tiendas del grupo Hopsa, la empresa principal, las tiendas distribuidas en todo el país, la empresa Ecotec, que se encarga de la manufactura de poliestireno expandido, la empresa PFC de montacargas y logística, y la empresa Formetal, que es la manufactura o la fábrica del grupo Hopsa, de todo lo que es producción de carriolas y techos y productos de hojalatería. En el día de hoy vamos a estar concentrándonos en un producto para techo, el techo de fibrocemento, y le vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el Grupo Hopsa, ¿no? El Grupo Hopsa nació hace 74 años, eh, fundado por el señor Elmer Simmons en 1946, y aquí pueden ver un pequeño pantallazo de cómo ha ido aumentando o cómo hemos ido incluyendo más operaciones en nuestro grupo. En el 60, por ejemplo, la producción de EPS, iniciamos la producción de EPS. En el 74 abrió el almacén de transísmica. En el 76 empezamos la fabricación de las puertas de seguridad multilock. En el 82, desde el año 82 fabricamos las carriolas, de las cuales vamos a hablar un poquito en el día de hoy, porque tiene mucha relación con los techos de fibrocemento. Para los techos de fibrocemento necesitamos el apoyo o la estructura de carriolas para el techo. Tenemos en el año 99, incluimos muchas importaciones de productos para la construcción de Asia, cielo raso, yeso. En el año 2006 iniciamos la fabricación de teja gala, que es otro producto de techo que tenemos acá también, techo metálico similar a la teja de arcilla. Y en el año 2016 abrimos nuestra tienda de Coronado y se amplió la nueva planta de Ecotec para la producción de paneles de poliestireno y todos los productos a base de foam, de poliestireno expandido. Aquí en este mapa que ven a continuación van a ver la ubicación relativa de nuestras plantas de fabricación. Bueno, tenemos básicamente lo que es techo metálico y todos los productos metálicos en transísmica. En la planta de Vía Tocumen, en la Pulida, frente al crisol, fabricamos todo lo que es hojalatería y puertas. Y en el área cercana a Pacora tenemos la producción de EPS, los paneles constructivos PCH, los techos aislados, termopanel y todos los productos basados en poliestireno expandido. Como saben, tenemos tiendas distribuidas en todo el país, desde Changuinola, David, Santiago, Chitré, Peronomé, Coronado, Chorrera, Raiján, y en la ciudad capital tenemos entonces Transísmica, que es la más antigua, Pulida acá en Vía Tocumen, Plaza Mallorca, 24 de diciembre, y en la ciudad de Colón también estamos presentes. Así que estamos presentes cerca de ustedes en todo el país. Tenemos muchas formas de atendernos hoy en día, como las cosas han cambiado un poco, principalmente el WhatsApp. Tenemos ahí la atención personalizada a través del WhatsApp 6550-1921. Ese simbolito lo van a tener a lo largo de toda la presentación para que cualquier pregunta o cualquier consulta que quieran hacer sobre precios la puedan hacer allí. También pueden consultar todos los precios en línea en tienda.hopsa.com. Ahí encontrarán todos los precios de los productos que vamos a ver el día de hoy. Y si quieren visitar nuestras tiendas, estamos abiertos también y para algún retiro que haya que hacer, de lunes a viernes de 8 a 3 p.m. y los sábados de 8 a 1, donde no haya cuarentena total los fines de semana. Entonces, ya para entrar un poquito en materia, vamos a hablar del techo de fibrocemento en el día de hoy con nuestra gente, los especialistas de TopTech. Pero antes, solamente recordar un poquito que para los techos de fibrocemento y cualquier otro techo de nuestras viviendas o los proyectos, necesitamos las carriolas, y las carriolas somos especialistas en carriolas. Fabricamos carriolas, como vieron hace un momento, de inicio de los años 80, y tenemos un desarrollo bastante interesante. Como sabemos, las carriolas son la estructura metálica preferida para el tema de techos, que reemplazan la madera y todas estas cosas, muy fácil y muy versátil de utilizar. Y ahí lo principal es ver las separaciones del techo, ¿no? La gente de TopTech les va a comentar muy bien cuál es la separación que necesitan para los techos de fibrocemento. Nosotros tenemos como producto principal para techos nuestra carriola TA, la carriola TA, que es una carriola que se permite embonar o acoplar dos carriolas al mismo tiempo. Aquí pueden ver una foto de la carriola TA y una pequeña imagen del proceso productivo. Las carriolas no son más que tiras de lámina galvanizada que se doblan mediante un proceso conformado por rodillos, como ven ahí en la foto de la derecha. Y al final la carriola va saliendo de la máquina y se va cortando al largo que se necesita para
para distribuirla. Nosotros tenemos carriolas en stock en todas las tiendas de Hopsa, ahorita les voy a comentar un poquito más, y ese material del que se hacen las carriolas no es más que una lámina de acero, que es una aleación de hierro y carbón, una lámina de acero que se recubre de zinc en ambas caras. Algo muy importante es que nuestras carriolas, todas las carriolas que vendemos en Hopsa, son G60. Eso quiere decir que la capa de zinc que está sobre la lámina de acero tiene 0.6 onzas por pie cuadrado de zinc. Es decir, en un pie cuadrado de zinc tenemos 0.6 onzas distribuido. Y ese zinc lo que hace es protegerlo contra la corrosión y darle mayor durabilidad al acero base, que es el que tiene la resistencia para el soporte del techo. El zinc es un metal que se pone a propósito ahí para que se corroa más lentamente en el tiempo y no se oxide el acero base de la lámina y le da mayor durabilidad. Esa capa de zinc nosotros la verificamos cada vez que recibimos materia prima de cualquier molino donde compramos la materia prima, verificamos esa capa de zinc. Por ejemplo, ahí pueden ver en esa foto dos imágenes de prueba de un material donde uno tiene 11 micras y el otro solamente tiene 1.7 micras. Nosotros hemos hecho pruebas, a veces en la competencia salimos y verificamos que muchas veces la competencia no tiene la capa de zinc correcta que sí tenemos nosotros en Hopsa. Capa G60 garantizada y certificada por nosotros. Esto le da mayor durabilidad al producto de las carriolas y evita que salga el óxido antes de tiempo en las estructuras metálicas. Todos los productos de carriolas, stock que tenemos en las tiendas de Hopsa, lo pueden encontrar en tienda.hopsa.com, que se van en la sección ahí de techos y carriolas, y ahí pueden ver los diferentes precios. Nosotros tenemos básicamente en carriolas dos perfiles, el de 2 pulgadas de ancho y el de 1,5 pulgadas de ancho. Y los pueden encontrar todos los precios, disponibilidad en cada tienda, cuántas unidades hay de cada una, y ahí pueden comprar muy fácilmente. Es la manera más sencilla. Tenemos las carriolas y las fascias también. Por ejemplo, aquí pueden ver un detalle muy rápido de los diferentes tamaños de carriola que tenemos disponibles en las tiendas, ¿no? Tenemos la carriola TA, la 2x4, que puede ser también 2x6, 2x8, hasta 2x10, ya para estructuras más grandes. Tenemos desde 10 pies hasta 24 pies de 2 en 2, es decir, 10, 12, 14, etcétera, hasta 24 pies de 2 en 2 pies. Y en las tiendas de Penonomé, Santiago y Chitré tenemos de 30 y de 40 pies también. En la carriola tenemos una opción más económica que es la calibre 18, un poquito más delgado el material para aplicaciones que no sean tan exigentes, y tenemos en stock de 20 pies de largo, que es uno de los tamaños más populares. Y en la carriola de 1,5 por 3, que es una carriola más pequeña el perfil, para aplicaciones más pequeñas, también tenemos desde 10 hasta 24 pies, de 2 en 2 pies de variación. Y igualmente en las carriolas de 2x6, que ya se utilizan para un poco vigas de carga más importantes, también tenemos stock en todas las tiendas de esos mismos largos. Aquí pueden ver a mano derecha cómo se acopla la carriola TA una con otra, de manera que no haya que estar soldando las carriolas. Cuando se suelda la carriola se quema la capa de zinc y eso acelera un poco la corrosión. Además que si hay que soldarlo, entonces tienes que pintarlo y es un poquito más costoso. La carriola TA se puede embonar así de 2 en 2, queda un perfil cerrado prácticamente, evita que acumule basura, que se creen nidos de aves y estas cosas también. Y si se desea, se pueden poner unos tornillos, unos acoples, unos tornillos autoperforantes de lo mismo del techo para asegurarla, pero ella queda completamente embonada y no es necesario soldarla. Esto en cuanto al tema de las carriolas. En cuanto a la disponibilidad, nosotros tenemos la más amplia gama de productos de techo en el mercado. Aquí están todos los techos disponibles que tenemos en Hopsa. Por ejemplo, empezando por el Super Zinc, que es un producto muy económico, es una lámina de zinc más delgada del calibre 26, pero mucho más económica del calibre 26. Ahora mismo tenemos a 99 centavos el pie lineal de Super Zinc en todas las tiendas. Tenemos stock de algunos tamaños en especial y usted puede ir y retirarlos inmediatamente al mejor precio del mercado. La diferencia es que es un material un poco más delgado, con un poco menos de zinc, pero que le damos una gran ventaja de precio para todos sus productos donde no se requiera mayores problemas. Tenemos todas las láminas prepintadas y de zinc de metálico normal, de calibre 26 y 24, las láminas de fibrocemento, que es nuestro tema principal del día de hoy. Ahora en unos momentos los voy a dejar con los amigos de TopTech. Tenemos la teja metálica, teja gala, también una aplicación muy bonita. Láminas de fibra de vidrio transparente, las láminas de policarbonato, que son espectaculares para los techos, no se ponen amarillas. Láminas, tejas de PVC, las tejas de arcilla, las tradicionales tejas de arcilla. Los techos aislados como el termopanel, que tienen una plancha de EPS y forman un sándwich para aislar del calor y del ruido.
y las tejas plásticas también independientes para techo. Todos estos productos están disponibles en las tiendas OPSA. Y bueno, ahorita nos voy a dejar con los amigos de TopTech para entrar en materia de lleno con el tema del día de hoy, fibrocemento. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Damos bienvenida al señor Tulio Arias, que nos acompaña de la empresa TopTech. Don Tulio, ¿nos escucha? Listo, ahí sí ya, creo que ya me diste vida. Sí, perfecto, se Ok. le ve alto y claro. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Hacia abajo un poquito, señor Tulio. Ahí. Si la pone en modo presentación, por favor, para que se vea un poquito más grande. Súbeme por favor un poquitico la pantalla, no lo alcanzo a ver la parte de abajo. Segundito. Sí. Ahí está en modo presentación, señor Tulio. Pero no me da el mando. Disculpen un segundito, mientras que podemos... Bueno, señor Tulio, si quiere yo le voy pasando las diapositivas por mientras y luego vemos esto. Sí, es mejor que la maneje ya, porque de aquí no me da. Listo. Bienvenido, señor Tulio. Ok, muchas gracias. Pónmelo en modo de presentación, por favor, esa primera. Vamos a ver entonces un poco sobre los techos de fibrocemento, las cubiertas de fibrocemento, que nosotros como TopTech fabricamos en Colombia y exportamos desde hace más o menos unos 16 años a Panamá. Ya hemos cubierto aproximadamente unos 1.2 millones de metros cuadrados de cubierta. Nosotros somos una compañía que está ubicada en la ciudad de Manizales, tenemos nuestra planta en la ciudad de Manizales. Llevamos más de 39 años en el mercado y esto nos da una gran experiencia, o nos ha dado una gran experiencia en términos de fabricación de productos de fibrocemento para cubrir las necesidades tanto en Colombia como en otros países. Nuestra marca está libre 100% de asbesto. Nosotros ya hace más o menos unos 10 años, algo más, estamos trabajando todo el fibrocemento libre de asbesto. Ya para el año entrante nadie en Colombia puede estar trabajando productos con asbesto. Entonces tengan la confianza de que todo lo que llega a Panamá en este momento no tiene asbesto. Trabajamos con una fibra PVA, la vamos a ver más adelante. Veamos cuáles son las ventajas de una cubierta en fibrocemento. Son múltiples. La primera que diríamos es libre de asbesto. Trabajamos con la fibra PVA, que es polivinil alcohol, es una fibra distinta totalmente. Lógicamente le da unas características diferentes a las láminas onduladas, características que son diferentes de hoy en día con respecto a una lámina ondulada de hace 15 o 20 años. Podemos trabajar amplias gamas de colores, de perfiles, de geometría y de formas. Necesita un menor mantenimiento a largo plazo comparado con otro tipo de láminas que pueden ver ustedes en el mercado panameño. Tenemos una disminución de temperatura, se han hecho pruebas donde hemos podido llegar a constatar que exteriormente, teniendo por ejemplo una temperatura de 32.6 grados,
podemos estar rebajando ya en el interior más o menos a unos 29.53 grados. Estos son laboratorios que nosotros hacemos permanentemente. Estamos hablando de unos 3.48, casi 3.5 grados, que es una gran ventaja. Es apto para zonas costeras porque es un producto que no se oxida y no se deteriora. Lógicamente, la pintura que nosotros aplicamos y toda la teja que va a Panamá es 100% pintada, es una pintura acrílica resistente a agentes atmosféricos y resistente al óxido. Tenemos una amplia gama de colores, los vamos a ver más adelante también. Y tenemos ancho normal y ancho extra. Cuando hablamos de ancho normal y ancho extra, estamos hablando de dos tipos de o dos anchos de teja o de lámina que tenemos para una mayor cobertura de los espacios. Sigamos, por favor. Este es un proyecto real en Panamá. Es un proyecto que se ha mantenido en el tiempo, ya lleva su tiempo de haberse instalado. Está pintado con azul, color azul. Y nos ha dado un muy buen resultado. Se ha trabajado tanto en zona costera como en interior con muy buenos resultados. De hecho, nosotros ya llevamos un tiempo bastante largo en Panamá con muy buenos resultados. Otras ventajas en el tema de la instalación en la obra, podríamos decir que es la parte de perforación de las láminas. Las láminas se perforan o con broca o con un tornillo perforante. Vamos a ver también el detalle más adelante. Y la lámina se puede cortar fácilmente, hacer los despuntes que acostumbran a hacer en Panamá. ¿Cuál es el detalle de los despuntes? Se los voy a explicar también detalladamente. En la parte de instalación de la tornillería, que es el tipo de fijación que más utilizan ustedes en Panamá. Este es un tornillo que es autoperforante y cuando lo aplicamos en las ondas superiores, la lámina va a bajar un poco por la presión que le vamos a ejercer sobre las ondas, como lo indica la flechita del lado izquierdo. Y cuando nosotros le quitamos presión a la onda sube un poco sin fracturarse y sin deteriorarse. O sea que tenemos una aplicación que ha dado un muy buen resultado. Realmente el tornillo es un tornillo que manejan básicamente en Panamá, lo hemos traído ya a Colombia y lo hemos introducido ya como elemento de fijación y nos está dando muy buen resultado. ¿Cuáles diríamos que son los procesos para la fabricación de la cubierta de fibrocemento TopTech? En el proceso de fabricación intervienen varios elementos. Interviene el agua, interviene el cemento, la celulosa, la fibra PVA y los aditivos. El cemento es un cemento especial, no es un cemento como el que viene en los paquetes, sino que es un elemento especial que se trae en pipetas. La celulosa es cartón, es papel. Y los aditivos son elementos que nosotros combinamos con todo el aglomerado para la estabilidad de las placas onduladas. Y la reina diríamos que es la fibra PVA, la del lado derecho superior, donde es una fibra polivinil alcohol que ya reemplazó al asbesto. Entonces, lógicamente, pasamos de una tecnología vieja del asbesto a una tecnología nueva del PVA, donde ustedes pueden estar tranquilos que lo que se está enviando, como les decía ahora, a Panamá, es una nueva tecnología amigable con el medio ambiente. Nosotros en Colombia trabajamos bajo la norma técnica NTC, que es una norma técnica colombiana 4694. La fabricación de las láminas onduladas, pues, o de las tejas onduladas, cuando digo láminas, pues ustedes se refieren siempre a láminas. En Panamá el término es lámina, nosotros a veces, o la tenemos mucho con el término tejas, pero si de pronto se me va ese término, entiendan que me refiero a láminas realmente. Tenemos unas máquinas que son basadas en una onduladora, en una aspiradora. Pasemos la otra foto, por favor, que de pronto nos dice un poco más. No sé si quieras poner a correr el video, a ver si nos da, y yo les explico así brevemente. Esa es una lámina, es una tela fresca que viene mojada y se deposita sobre una onduladora que está en la parte de abajo y la absorbe una aspiradora que está en la parte de arriba y ella la va transportando
de molde en molde. Entonces cada molde de esos es metálico y va separando teja con teja o lámina con lámina. Esos moldes son los que le dan realmente la forma a la teja ondulada. Conozcamos las características de las cubiertas de fibrocemento. Vamos a mirar un poco la parte que sigue, cuáles son las características de nuestras tejas. En el término de ventajas, yo diría que una de las grandes ventajas que tiene TopTech es la fabricación de múltiples longitudes de tejas en diferentes cantidad de pies o longitud de pies. Cuando hablamos de pies, cada pie equivale a 30.5 centímetros. Entonces en el lado izquierdo yo coloco la 4, 6, 8, 10 y 12, que son las láminas normales que lleva HOPSA a Panamá. Y hago un equivalente en el lado derecho de mi teja para que ustedes me entiendan qué es la longitud en pies. Y la trabajo sobre una lámina de 1,83, equivalente a 6 pies. Entonces con cada flechita verde yo estoy resaltando que cada pie de esos me va a sumar en su totalidad de esa lámina 6 pies, que son 6 por 3, 18. Son 1,83 para esa lámina. Y el mismo esquema lo podemos trabajar para las diferentes láminas que tenemos al lado izquierdo. Una teja o una lámina número 12 es una lámina que tiene 12 pies, 12 por 3, 36, es una lámina de 3,66. Esas láminas, la 12, la 10, son muy trabajadas en Panamá porque ustedes ya han tendido mucho a bajar las pendientes de las cubiertas. Vamos a trabajar también un poquitico, no muy detallado el tema de las pendientes y les explicaré. Cuando nosotros hablamos de láminas largas y láminas cortas, estamos hablando de que, como lo vimos en la filmina anterior, las láminas cortas son las láminas que podría decir uno que son número 4, número 5, las láminas medianas podrían ser la número 8, la número 6, y las láminas largas, cubiertas largas, que es la flecha verde, son láminas número 10, número 12, número 11. Esas láminas yo las combino en una cubierta dependiendo de mis necesidades. ¿Qué me sirve para un lado, qué me sirve para el otro, qué me sirve para abajo, para el medio y para la parte superior? Entonces yo puedo combinar cortas con largas sin ningún problema, lo puedo hacer. Va a requerir y necesitar ya de un espaciamiento de carriolas que yo debo estudiar con antelación. Las ventajas en los anchos, a nosotros nos ha dado muy buen resultado el tema de cubrir con ancho extra. Si ustedes ven en el mercado general, pues el mercado general se va por la primera lámina de arriba, que es la lámina de 92 centímetros de ancha, que tiene 5 ondas y cuarto. Esa lámina de 5 ondas y cuarto es una lámina que usted conseguiría en cualquier ferretería perfectamente de Panamá. La lámina de abajo es una lámina ancho extra que tiene una onda más y me representa un 20% más de cubrimiento en área. Y es una lámina que perfectamente la pueden conseguir en HOPSA ya porque ya ellos la están llevando. Y nos ha dado un muy buen resultado en Panamá. Son menos tejas que tiene que subir hasta la cubierta, menos ganchos o tornillos de fijación, menos esfuerzo, así sea que pese más por unidad, pero es menos esfuerzo para usted techar y techa mucho más rápido. Tiene unas ventajas competitivas muy grandes en el mercado. Y en ahorro, en plata, dependiendo de lo que se juegue en la zona o en la ciudad o en la localidad, ustedes pueden tener ahorros del 5, 6 o 7, dependiendo de los precios que se estén manejando. Ahorrándose, cubriendo con el ancho extra. Cuando hablamos nosotros de perfil 7, que es la flecha azul del lado derecho inferior, con ese perfil 7 estamos denominando la distancia horizontal que tiene entre crestas de ondas. Estamos hablando que tiene 7 pulgadas, perfil 7. Ese perfil 7 no se refiere en ningún momento a espesores, para que tengan en cuenta que hay gente que lo confunde con los espesores, no lo es. Ese perfil 7 son 7 pulgadas que equivale a 177 milímetros o 17.7 centímetros. Así se denomina y vemos en la parte inferior que dice espesor 5.5. La norma 4694 nos dice que podemos llegar hasta 5 milímetros como mínimo perfectamente, pero es una teja o una lámina que se puede fabricar entre 5, 5.5, 5.6. Tiene sus tolerancias. Veamos esta primera.
Esto aparece en nuestros manuales, lo tenemos en nuestros manuales, en la página la pueden descargar, www.toptech.com.co. Es una lámina que tiene, en la filmina que sigue, por favor, las características, el ancho, el paso de onda, la altura de onda, que son 5.7, tiene el traslapo lateral, que son 4.5, y tiene un traslapo longitudinal de 14, pero lo dejamos ahí de 14 por un esquema que nosotros tenemos genérico para poder complementar el cuadro que sigue en la otra, donde tenemos las longitudes al lado izquierdo, los códigos, las longitudes en pie, las longitudes en metros, el ancho de 92 centímetros, que es el ancho normal de la lámina, los anchos útiles, el área útil y el área total. Ahí tenemos toda la información y esta información se puede consultar perfectamente en nuestra página. Entonces con eso pueden trabajar ustedes. Verán que de pronto en longitudes tenemos desde la número 2 hasta la número 12, pero pues esa es una tabla que estamos organizando en este momento. Panamá posiblemente tiene unas diferencias, unas variaciones, pero realmente nosotros la producimos así, desde 2 hasta la 12. Cuando uno la puede identificar en una obra, la teja ancho normal, pues la identifica fácilmente porque cuenta las ondas. Lo primero que hace uno es contar las ondas. Cuando uno cuenta ondas, si yo la miro desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, cuando yo cuento las ondas, inmediatamente me doy cuenta de que es una teja ancho normal de 92 centímetros. Ya para la longitud, sí, ya tiene uno que ser más meticuloso y tener que medir. Comparada con el ancho extra, es la misma lámina realmente, es la misma ondulación. Entonces, si la vemos de frente en la próxima, nos damos cuenta que es más ancha, ya no es de 92, sino de 1,097. Ustedes me dirían, bueno, ¿qué diferencias hay entre esta lámina y la otra? Realmente la geometría es la misma, el perfil es el mismo, perfil 7, es el mismo. Yo puedo compaginar, puedo colocar una encima de la otra y me deben compaginar. ¿Qué pasa? Que tengo muchas ventajas. La estructura no me va a cambiar. Las carriolas no me van a cambiar porque tenga una opción o la otra. Van a ser las mismas carriolas. Como les decía ahora, un 20% más de cubrimiento. Voy a subir menos láminas a la cubierta, lógicamente. Voy a tener menos tornillos, claro. Porque nosotros contabilizamos siempre 2 tornillos por lámina. Ustedes colocan más tornillos. Vamos a ver ese detalle también en la tornillería. Igual está la tabla para ellos, para la teja ancho extra, para la lámina ancho extra. Estamos hablando de que tiene un cuadro muy similar, pero ya cuando lo detallamos, ya las dimensiones son distintas porque es una lámina de una configuración y un ancho distinto. Y la identifica uno también. Como identificamos la otra, ustedes se paran al frente de la cubierta y la pueden identificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas y cuarto. Sabemos que es una lámina ancho extra. En términos de accesorios, pues estos son unos gorros que nosotros producimos exclusivamente para Panamá. No los utilizamos aquí en Colombia. Para Panamá utilizamos el gorro terminal, que es el lado izquierdo inferior. Utilizamos el gorro 3 vías, que está en la parte superior derecha y en la parte superior izquierda, que, como su nombre lo indica, me sirve para unir la línea de caballetes que tengo con 2 líneas de limatezas que voy a tener bifurcadas. Aquí tenemos otro detalle del gorro terminal, un poco más cerca. Nos puede mostrar el detalle de cómo está instalado. ¿Cuáles serían las pautas para instalar correctamente una cubierta? Ustedes que de pronto son comerciales o técnicos, ¿cómo quise organizarla? Yo la quise organizar de la forma como más lógica. Yo dije, bueno, si yo voy a techar algo, ¿qué debo tener antes y qué debo tener después? Entonces vamos a ver como una buena secuencia. Yo tengo mi proyecto que tengo concebido, cuántos techos, cuántas inclinaciones, más o menos la forma. Listo, eso es lo primero. Pasamos a un segundo paso donde yo digo, bueno, voy a colocar mi teja metálica, voy a colocar mi lámina de fibrocemento. Listo, escojo mi lámina de fibrocemento por las bondades que ya sé, por el ancho extra o el ancho normal, me voy por mi lámina de fibrocemento como un paso 2. En el paso 3, puedo yo optar
por irme de una vez por la perfil 7 ancho normal de 92 o por el ancho extra. Yo puedo solicitar a la compañía, a la fábrica TopTech, que me haga un despiece de cubierta y que me haga un comparativo entre las dos opciones. Perfectamente. El Departamento de Asistencia Técnica, nosotros estamos capacitados para hacerle a ustedes o elaborarle a ustedes un despiece de cubierta donde les demos un comparativo entre las dos opciones. Vamos a techar con ancho normal, vamos a techar con ancho extra. Usted se lleva en este techo del lado izquierdo 100 tejas, en el lado derecho se lleva 88 tejas. Ya lo comparamos con precio, cuántos accesorios, cuántos caballetes, cuántas limatezas, cuántos tornillos, todo. Todo ese detalle le llega a nuestro cliente por intermedio de nuestro distribuidor. Luego, lo que tenemos que definir de nuestro proyecto son las inclinaciones y las pendientes. Hay techos o cubiertas con unas pendientes fuertes, hay techos o cubiertas con unas pendientes leves o más moderadas. ¿Y por qué dirían ustedes, por qué debo tener yo en cuenta la pendiente? Por muchas cosas. Primero, puede que la pendiente no afecte mucho cuando ustedes tienen una sola lámina de punta a punta, o sea, del alero al caballete, porque es una sola lámina que no tiene traslapos y remontes longitudinales, entonces la probabilidad de que se me entre agua es menor. Pero si yo tengo traslapos longitudinales entre lámina y lámina, la cosa ya empieza a cambiar un poco. Entonces, debo estudiar las pendientes. Vamos a mirarlo. Desplacémosla toda, por favor, Rafa. Otro poco, creo. Ahí. Al lado izquierdo, vemos, al lado izquierdo inferior, vemos dos láminas unidas por un traslapo de 14 centímetros, donde estamos diciendo en el triángulo superior amarillo que son pendientes normales, que uno trabaja pendientes normales y que puedo trabajar desde 15 grados 27% hacia adelante con un traslapo de 14 que es suficiente, que no tiene problema. Pero Panamá es un país de pendientes muy bajas. Si a mí me dijeran, venga, clasifique a Panamá más o menos en términos de pendientes, yo diría que ya se están yendo mucho por las pendientes leves, por las pendientes bajas. Eso no es ningún pecado, es perfectamente viable y es trabajable. Solo que hay que tener en cuenta que cuando yo disminuyo pendientes, debo aumentar traslapos. Entonces el gráfico del lado derecho me indica que estoy por debajo de 15 grados y puedo llegar solamente hasta 7 grados 12% como recomendación de TopTech y debo estar aumentando 30 centímetros de traslapo. Ustedes en ese sentido no tienen mucho problema porque los traslapos de ustedes no son pequeños. Ustedes por norma, ustedes casi que los hacen casi siempre de un pie. Casi siempre encuentran unos traslapos de 30 centímetros. Así muchas veces sean pendientes fuertes. Ese es el paso cuarto. Vamos al paso 5. En el paso 5 podríamos decir que este esquema, mire que este esquema no es ni siquiera de Panamá, es un esquema de Colombia, pero más o menos se parece mucho a cubiertas que tienen ustedes en Panamá. Una sola pendiente, perdón, una sola lámina en la pendiente, se combina lógicamente donde está la claraboya, que es una claraboya que utilizamos mucho acá, no la utilizan ustedes mucho allá, se combina con otra lámina al lado, pero miren que es una sola pendiente, una sola lámina en su pendiente y no tiene traslapos las otras que están a los lados. Entonces allí puede trabajar, esta es una pendiente mucho más fuerte que exige ya una fijación mucho más exigente. Sigo con un paso 5. ¿Cuál es mi paso 5? Hacer un despiece de cubierta, como les decía yo, el ofrecimiento TopTech. Estos son despieces de cubierta, este es muy sencillo realmente, es un techo a dos aguas, donde tenemos dos láminas número 6 a un lado, dos láminas número 6 combinadas con una 5 al otro lado. Y ya yo saco mi despiece y saco mis cantidades de obra que tengo ahí. Pero ya he visto el traslapo que necesito anteriormente. Sigamos. ¿Por qué ese traslapo me es indispensable a mí? La longitud de 30, de 25 o de 20, porque eso me va a marcar la distancia que ven ustedes en las flechas amarillas y azules para yo colocar mis carriolas, la distancia entre carriolas. No es lo mismo colocar una distancia de una lámina de número 6 con 1,69, como si tuviera un traslapo de 14,
a colocar una lámina de 1,83, que es número 6, con un traslapo de 30, es distinto porque me quedan las carriolas a 1,53, no a 1,69. Entonces yo tengo que venirme desde atrás consultando todo eso para poder tener un espaciamiento entre carriolas. Ya para el paso número 7, pues es otro ejemplo de distanciamiento de carriolas. Aquí vemos techo por una cubierta por debajo. Vemos unos personajes que la están instalando al lado derecho, donde están midiendo el traslapo, que es el remonte que tienen las dos láminas entre sí. En el paso número 7, yo comienzo a distribuir ya mis láminas sobre las carriolas que he colocado a unas distancias especificadas. Todas las carriolas no tienen que quedar a las mismas distancias. En Panamá se da mucho que a veces llega uno a una obra y ya tienen las carriolas instaladas, pero las tienen, digamos, a 90, 90, 90 o metro. Eso es muy dado ya porque ustedes llevan una cultura y vienen de una cultura del metal. Y el metal, tengo entendido, tal vez me puedo equivocar, de que las carriolas son siempre seguidas a unas distancias homogéneas. Aquí no. Aquí puede que ustedes tengan unas carriolas a 1,10, pero otro núcleo les cambió a 95 y en otra parte a 90. Eso no es grave porque los cielos rasos nos van a tapar y usted no va a ver distanciamiento entre carriolas. Pero eso mismo se da por la longitud de las láminas, que son longitudes diferentes. En el paso que sigue, que es el paso 8, yo trato como de hacerles un esquema donde les digo, miren, un esquema para que me entendiera como la mayoría de gente, sin llegar mucho al detalle. Diría que en el amarillo o la flecha amarilla nos está indicando que son cubiertas, son láminas que vienen de la 2, 3, 4, 5, que son cubiertas cortas que yo puedo estar apoyando solo en carriolas externas. Las cubiertas 6, 7 y 8, que es la amarilla, como la ven ustedes en la fotografía, la estamos apoyando en una carriola intermedia. No necesita más. Pero ya las cubiertas, que son largas, 9, 10, 11 y 12, que para el efecto, pues, Hopsa lleva la 8, la 10, son láminas largas. Ya debo tener unas carriolas intermedias que no es solamente una, sino que ya van a ser 2, pero ustedes también tienen un espaciamiento máximo entre carriolas que hay que cuidar. Entonces aquí en la programación que haga uno de su techado, tiene que arrastrar muchos aspectos desde la parte de atrás. La distancia de carriolas, el material que va a utilizar, la distancia máxima que va a utilizar, la distancia de las láminas, la longitud de las láminas. Entonces aquí les coloco al lado inferior izquierdo 1,10. Hemos encontrado que más o menos los techadores le hablan a uno de 40 pulgadas, hay menos espaciamiento también, pero más o menos es la distancia que ustedes utilizan como máximo. En el paso siguiente vemos un techo que está por debajo. Estos son realmente de Panamá. Son techos donde, si pueden observar, las láminas están subiendo más arriba de la carriola. Eso no es ningún error. Ustedes siempre lo hacen así, techan así. Digamos, personalmente, veo en esa práctica que es buena. Es buena porque tenemos la lámina, que la lámina perfectamente a veces se puede descolgar 1 centímetro o algo y entonces eso no la va a afectar nada. Lógicamente la lámina que está encima tiene que apoyarse todo ese traslapo más cubrir también lo que va a apoyarse sobre la carriola. En la parte de uso de aislante reflectivo, he visto que se utiliza mucho en Panamá la parte de trabajar con, bueno, no sé qué marca tendrán, pero nosotros lo llamamos básicamente Thermolon, que es la fibra que tiene el reflectivo, y eso reduce varios grados de temperatura combinado con el fibrocemento. Es una buena práctica. Hablando de tránsito seguro e inseguro sobre la cubierta, porque yo creo que puede ser una pregunta que pueda venir. Rafa, pásame la otra de adelante, por favor, también, y devuélvete. Ok, vemos una diferencia entre esas dos. Las dos de esta que están viendo en este momento son en Panamá. Es una lucha constante, diría uno,
pues decirle a los techadores, mire, trabajen con seguridad, no trabajen sobre las cubiertas directamente, traten de trabajar sobre unas teleras, sobre unos tablones. Pero hay una renuencia en eso, realmente es muy difícil hacerlos trabajar sobre teleras. ¿Cuál debería ser la forma? La siguiente, donde vemos que la gente trabaja sobre unas teleras o sobre unas tablas de una forma más segura. Lógicamente a uno le contestan que es que mientras sube las teleras o las tablas, hace un techado de 4 metros cuadrados, sí, claro, le rinde mucho más si no la sube, pero es más fácil también de tener un accidente, mucho más fácil. Las tejas, no olviden que no están hechas realmente, entre comillas, para que uno camine y para que lo sostenga uno y para que no brinque, no. Las tejas están fabricadas realmente, es para que contengan el agua, para que contengan el sol, los agentes atmosféricos, y lógicamente se les da una resistencia y se trabaja con unas resistencias específicas que la norma lo especifica, pero si ustedes ven cualquier manual de fabricantes de productos de fibrocemento en cualquier parte, siempre colocamos este tipo de información en nuestros manuales. Otra pregunta que puede venir es cómo rematan los accesorios o las limas que llaman ustedes sobre las cubiertas. Y hay varias formas. Esta, por ejemplo, es colocar las limas o las limatezas terminales sobre las cubiertas y ustedes ven que no hay ningún tipo de mortero. Ven que la estamos rematando colocándola encima. La siguiente foto debe ser algo similar. No, esta es ya con mortero. Devolvámonos. Perfecto. Aquí, lógicamente, los huecos de las láminas van a quedar por debajo y se nos pueden ver. Entonces usted se para al lado de la limateza y hay gente que le incomoda ver ese hueco. Pero si usted quita la limateza, en Panamá se acostumbra mucho es colocar la cinta multisil, la cinta que es autoadhesiva, se coloca bien pegada de las ondulaciones de la lámina para tapar la unión del corte diagonal que estoy haciendo sobre esas láminas. Entonces, con esa cinta multisil, que es una cinta que viene de unos 10 centímetros de ancha y hay otra que viene más, yo la coloco por debajo, uno bien, y luego coloco mi limateza o mi accesorio. En la que sigue, pues ustedes ven que hay mortero y ese mortero lo han pintado. Sigamos, Rafa. Aquí también ven que colocaron en la de arriba, colocaron una tejita de barro sobre fibrocemento, que ese no es un accesorio, el de arriba no es nuestro, pero el del lado izquierdo sí es nuestro y ven que la pintaron también. Entonces utilizan un mortero bien dosificado, un mortero bien aplicado, porque he visto muy bien aplicado, también lo he visto mal aplicado, y entonces ese mortero a la larga, si usted no lo aplica bien, es un conducto o un vehículo muy apropiado para que el agua se le vaya a entrar, porque muchas veces lo que hace el material de fibrocemento es separarse un poco de ese mortero, se dilata y entonces vienen los problemas. Entonces, bien aplicado, con el sellante apropiado, tiene buena presentación y lo he visto en Panamá con muy buenos resultados. Vamos a ver si tenemos en la próxima algo más. Este no tiene mortero, pero igualmente este también es en Panamá. Igualmente miren el gorro, miren las limatezas y tiene un sellado. A mucha gente no le importa que se le vea esa ondulación de la teja ahí. No le importa realmente. Y funciona muy bien. Y creo que esta es la última que encontramos. Arriba también vemos todas estas dos fotos. Las dos fotos se refieren a limatezas colocadas sencillamente sobrepuestas sobre la cubierta. La fijación con tornillería es una fijación que ustedes hacen con éxito. Este tornillo realmente es del que llevan ustedes a Panamá. Cabeza hexagonal, empaque de caucho de pulgada de diámetro. La aleta que queda debajo de ese empaque negro, que esa aleta, ¿qué función tiene realmente? Esa aleta lo que hace es abrir un poco más el hueco de la lámina de fibrocemento para que la lámina no me quede totalmente apretada contra el tornillo, que la lámina pueda respirar, la lámina se mueve. Más con los calores de Panamá, la lámina tiene que dilatarse, contraerse, moverse. Eso no tiene ningún secreto. Luego la rosca y tenemos abajo la punta de broca. Es un tornillo que ha funcionado perfectamente y como les decía, nosotros lo estamos trayendo y nos funciona perfectamente. Lo aplican.
Es muy simpático cómo aplican ustedes los tornillos. Aquí están los tornillos aplicados en el alero, aquí en el lado izquierdo están aplicados ya en el traslapo lateral, pero si notan, en el medio del recorrido de la lámina aparecen unos tornillos, ya les voy a explicar. Aquí lo detallo con unas flechas rojas, el tornillo de la parte de abajo y el tornillo intermedio, pero fíjense que el tornillo intermedio no está sobre una división entre lámina y lámina en forma longitudinal, sino que está lógicamente coincidiendo con la carriola. Lo que pasa es que ustedes en Panamá aplican tornillería siempre en todas las carriolas. Por ejemplo, si hay una lámina número 10 que está cruzándose con dos carriolas intermedias y carriolas en los extremos, ustedes aplican tornillos tanto en los extremos como en las carriolas intermedias. Es una costumbre, lo hacen así, es perfectamente viable y no fisura ni daña la lámina. Aquí vemos aplicado, ahí se ve más el detalle, ahí se ven los tornillos en los aleros y al lado izquierdo más central se ven los tornillos en una carriola intermedia. Siempre lo hacen así. Y se pueden pintar, sí, perfectamente. ¿Cuál es la ubicación de esa tornillería? Entonces nosotros aconsejamos, tenemos dos longitudes de tornillos. El tornillo de 4 pulgadas de longitud, desplacemos una más, por favor. Eso. Otra más. Otra. Ahí. El tornillo que trabajamos para la teja perfil 7 es el tornillo de 4 pulgadas. Es suficiente el de 4 pulgadas de longitud. Lo colocamos en la primera onda y en la cuarta onda. Primera onda y cuarta onda, así sea ancho normal o ancho extra. Y el tornillo de 6 pulgadas, que también lo llevan ustedes, lo importan y lo manejan, y con el de 8 pulgadas, que lo he visto, se trabaja mucho, es para los accesorios. Cuando hablamos de accesorios, hablamos de caballetes, hablamos de limatesas, hablamos de todos los accesorios complementarios a la cubierta. Veamos unos pequeños errores de instalación. A mí me gusta retroalimentarlos con los errores de instalación. ¿Por qué? Porque este no es un problema realmente del producto, este es un problema de cómo yo instalo mal, de cómo hago las cosas mal, de cómo los pudiera hacer mejor. Entonces, cada vez que yo veo un tema de mala instalación, pues lógicamente le tomo mi fotografía y yo las expongo. Esos son tornillos que están exageradamente presionados. Dañaron la lámina, pero mire que la lámina es tan flexible que ni se rompió, sino que sencillamente la repujó hacia abajo. Tornillos inadecuados. Cuando se utilizan los tornillos de abajo que no tienen capuchoncito, esos tornillos no me distribuyen bien las cargas sobre las tejas o sobre las láminas o sobre los accesorios. Entonces hay un vendaval, inmediatamente la lámina se desprende o el caballete se desprende porque no tengo un buen agarre con la cabeza del tornillo. Despuntes mal hechos. Los despuntes son los cortes que se hacen en las esquinas de las láminas para que asienten bien, pero estos son mal hechos. No están bien hechos. Creo que teníamos en alguna parte nos lo vamos a encontrar de cómo se hacen bien hechos. Esos son despuntes ya demasiado abiertos, ya no me acoplan bien, entonces por ahí se mete perfectamente el agua. Láminas mal traslapadas, mal embonadas, es un techo confuso, no se ve organizado, no se ve bonito, se ve feo. Tratamiento que se le da a la lámina en las obras. Nosotros enviamos todas las láminas que se envían para Panamá, son láminas pintadas, diríamos que es el 100%. Y yo hablo pintadas porque, digamos, aquí en Colombia se consume mucha lámina gris, y lámina gris es como sale de la máquina, que ya se seca y sencillamente no se pinta, sino que se lleva al mercado. Esta lámina que es pintada va siempre protegida una a una con los plásticos. Nosotros recomendamos que los plásticos se lleven hasta la obra, finalizando ya para instalar, y no se debe deslizar una lámina sobre la otra porque se raya. Sigamos, Rafael. Se debe levantar de forma vertical. Ahora, cuando yo las almaceno durante demasiado tiempo al sol y al agua, debo tener cuidado. Primero, porque normalmente cuando llegan en el camión, si ustedes ven el arrume del lado derecho, muchas de ellas ya han carecido de plástico, ya no lo tienen. Al lado derecho, pues ya se lo quitaron.
Entonces son láminas y son paquetes que me van a chupar condensación en los paquetes, sol, agua y sol, repetitivo, entonces me las van a manchar. Y el hollín o la parte del corte de las láminas que se da cuando yo hago los despuntes, hay que cuidarlo mucho, porque esos cortes deben lavarse para que no se pegue. Digamos, la foto del lado derecho, pues a grosso modo se ve que es una mala instalación o un mal manejo de la obra, en el sentido en que dejaron demasiados residuos. Y aquí vemos que se hicieron los cortes en la parte superior, los despuntes de las láminas, pero no limpiaron. Entonces el esfuerzo de pintar en Manizales, de llevarlo hasta Panamá, de cubrirlo bien, de llevarlo hasta el distribuidor, luego llevarlo a la obra, quedó aquí en 10 minutos. En 10 minutos quedó todo ese esfuerzo anulado. ¿Qué es la condensación dentro de un espacio? ¿Y qué se sugiere cuando nosotros encontramos problemas? Porque nos dicen, no, es que la teja de pronto me está sudando. Ah, que es que la teja me cambió de color. Que la teja se me humedeció por debajo. Lo cual se nota más en una teja gris que no esté pintada que en una teja de color. Cuando nosotros tenemos saturación de aire caliente dentro de nuestros espacios, ese aire caliente hay que sacarlo. Hay que sacarlo al exterior. Hay que hacerlo fluir. Y muchas veces ustedes tienen la ventana abierta y por ahí no va a salir, porque la ventana está baja o porque la ventana está a un nivel de 2 metros. Hay que sacarlo es por cielos rasos o a sacar el aire caliente de los cielos rasos, de las partes hacia arriba. Nosotros tenemos pues elementos que nos sirven para eso, que los trabajamos básicamente aquí en Colombia, pero lo que he visto yo como genérico en Panamá es que colocan las rejillas o los respiraderos, que los colocan a un lado de la cubierta, pero sobre el cielo raso en la parte de arriba para que ese aire caliente salga. Sigamos a la próxima. Cuando nosotros hacemos pruebas en nuestra compañía, mirando en términos de humedecimiento, qué se puede dar, qué no se puede dar, qué es lógico, qué no es lógico, qué contempla la norma o qué no contempla la norma, pues les quiero dar tranquilidad en el sentido de que la norma NTC 4694 contempla que puede haber humedecimiento de las láminas en la parte inferior, mas no debe haber goteo de ellas sobre el espacio, ni sobre el piso, ni sobre las camas, ni sobre el mobiliario. Es lógico que las láminas absorban humedad porque su naturaleza es una naturaleza porosa. Entonces estamos hablando que la absorción de una lámina de fibrocemento puede estar entre un 20 a un 27%, siendo ya un 27 alto, no debe estar más de ahí. ¿Por qué? Porque es de naturaleza porosa. Si ustedes la miran de una forma detenida, ella no es absolutamente lisa. Cuando nosotros la pintamos por ambas caras. Ustedes pueden llevar a Panamá lámina pintada por ambas caras, rojo, o pueden llevar de pronto rojo y normal o natural como la ven aquí por debajo. Entonces, cuando está así, se puede apreciar un poco más la humedad. Pero esto tiende a pasar con el tiempo a medida que hay un fraguado o un curado del cemento. Esto no es una condición, no es una falla técnica que pueda uno atribuir al producto porque lo contempla perfectamente la norma. Este es el despunte. Vieron un despunte ahora que no era el técnico, que era antitécnico. Este es un despunte técnico. Es muy utilizado en Panamá. Yo diría que lo encuentro en un 95% de las obras que he visitado en Panamá. Siempre lo hacen. Y ese despunte pues tiene su norma técnica, tiene su forma de hacerlo, tiene su longitud de hacerlo, dependiendo básicamente de la longitud que yo haga del traslapo. Entonces tengan en cuenta que no todos los despuntes son de la misma longitud. Son del mismo ancho, porque las láminas perfil 7 traslapan lateralmente 4.7 centímetros. Entonces, esa medida siempre debo tenerla en cuenta, pero el largo me varía si yo traslapo 14, o si traslapo 20, o si traslapo o remonto 25, o remonto 30 centímetros. Ese triángulo me va a cambiar. Este es un despunte hecho con técnica. En la parte de color de las cubiertas, que es una parte muy interesante y que la maneja muy bien Hopsa. Entonces, en esa parte, pues nosotros tenemos una variedad muy grande de colores que estamos trabajando con nuestras láminas o con
sí, con nuestras láminas de fibrocemento. Todos estos colores en Hopsa están disponibles bajo pedido especial. Entonces, si ustedes perfectamente se antojan, son colores que son muy estables realmente. Son colores que hemos llevado mucho a Panamá. Sigamos. Este es un color grafito. Hopsa va a entrar con este color dentro de poco ya. Es un color supremamente bonito. No sé si se alcanzará a apreciar un poco la textura de la lámina. No se ve muy bien arriba. Pero en Panamá acostumbran, sigamos con la otra, Rafael. A ver si a punto se ve. Acostumbran a imitar mucho las cubiertas como si fueran tejas de barro, las que ustedes tienen de pizarras. Entonces utilizan no láminas largas, sino láminas mucho más cortas. Y se ve muy bonito. Está en una vista aérea del color que se quiere promocionar. Son colores muy estables. Todas son obras de Panamá. Vemos una aplicación, hay gente que le pone mucha curia, pinta todos los tornillos que no se los vea. Pues no es ningún pecado tampoco ver el tornillo negro, pero he visto más que les gusta pintarlos de color. Muy buen asentamiento de las limatezas. Techan de una forma rápida. Realmente, hay buenos techadores en Panamá. Diríamos que un mantenimiento preventivo y correctivo, ¿cómo podría ser de las láminas? Pues nos lo preguntan mucho. Venga, ¿yo cada cuánto debo lavar una lámina o qué debo hacer si la quiero repintar o pintar? Diríamos que la pintura como pintura Topteck tiene una garantía de 3 años como pintura. Ya como material tiene una garantía nuestra lámina de 10 años. Pero lógicamente la pintura no es eterna, hay que retocarla, hay que volverla a revivir. Entonces si vemos una lámina gris, pues este es un ejercicio que hacemos sobre una lámina gris, que ya lleva mucho tiempo de instalada. Esta lámina no tiene en este momento aplicación de pintura por ningún lado. Entonces lo que hacemos es lavarla muy bien con ácido muriático y agua y quitamos. Y miren que en la parte de abajo, pues es una lámina que ya quedó perfectamente para ser pintada. No la puedo pintar, claro, no la puedo pintar si tiene ese mugre encima. Este es un ejercicio que hicimos en nuestras oficinas, donde el techo, pues hay que pintarlo de forma periódica, sencillamente lo lavamos, la gente se sube con toda la seguridad del caso, lo lavamos muy bien lavado, le quitamos todo el mugre, todo lo que pueda tener encima y después le damos ya la garantía de que nuestra pintura le va a pegar perfectamente. ¿Con qué la aplicamos? También una pregunta que nos hacen mucho. La puedo aplicar perfectamente con brocha, no hay ningún problema. Puede tener un rendimiento distinto a que se aplique con compresor, claro, pero lo puedo hacer de varias formas. Esto, ¿cómo lo hago? Con ácido muriático rebajado, quito los polvos y las adherencias. En la parte de abajo, solo debo pintar cuando ya esté seguro de que está la lámina absolutamente seca. ¿Cada cuánto lo debo hacer? Más o menos. Yo diría que un clima como Panamá puede estar uno repintando por ahí unos 4 años más o menos, en unos 4 años. El sol es muy bravo, le quita brillo, pues no la va a pelar, pero le va a quitar brillo y le va a quitar lucidez. Cuando quiero pintar una lámina que la quiera pintar en la obra porque la tengo suelta de pronto, es preferible que la pinten a la sombra y uno debe hacerla por las dos caras. ¿Por qué uno pinta las láminas por las dos caras? Y eso es un término que van a encontrar en cualquier productor de fibrocemento. Pinte por ambas caras para que pueda equilibrar tensiones en las dos caras. Si usted pinta la lámina por una sola cara, la lámina tiende a encorvarse, a encocarse. Entonces ahí es donde vienen ya las rajaduras y las fisuras. Entonces debemos pintar por las dos caras. Nos dirán ustedes, bueno, pinto, cuando tengo lámina pintada por las dos caras, rojo, es fácil identificarla porque está pintada por las dos caras. Pero ¿qué pasa cuando tengo rojo y natural por debajo? Por debajo no va a haber la pintura, pero nosotros pintamos realmente también por debajo con una pintura neutra. La pintura neutra es una pintura que realmente no tiene el pigmento, pero que hace el mismo o la misma labor que la pintura que está en la parte superior. En la parte inferior ven las pinturas que tiene especiales para cubrimiento de cubiertas Hopsa en la ciudad de Panamá. Entonces,
Cualquier retoque que se deba hacer, cualquier retoque sobre limatezas, sobre morteros que se apliquen, perfectamente pueden buscar el tono que necesiten y ellos lo van a tener. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas, las podemos entonces, Rafael, dirigir por medio de ustedes. Muchísimas gracias a todos. Pueden hacer sus preguntas con toda confianza en la sección de preguntas y respuestas y iremos respondiendo las mismas. Empezamos, señor Tulio. Buenos días. ¿Cómo sería la forma adecuada de hacer los pases en tuberías de ventilación sanitarias? Cuando la sacan, me imagino que estamos hablando de cuando sacan, y lo he visto en Panamá, que sacan sobre la cubierta las ventilaciones de los baños, que por lo general son en 1,5, máximo en 2 pulgadas. ¿Sí? Hay que, primero, hay que perforar la lámina, se perfora con una broquita de tusteno, pero pequeña, y hace uno el hueco para sacar la tubería. Y segundo, le hace un cuello, que el cuello lo puede hacer con un elemento flexible, porque eso se va a mover, se va a dilatar, como por ejemplo un Sikaflex. No puedo, un poliuretano, no puedo hacer el hueco demasiado grande porque ya tengo problemas y los morteros no deben funcionarme allí en ese punto porque el tubo se me va a mover contra la lámina. Entonces básicamente es hacer el hueco bien preciso y colocarle un elemento flexible. Nos pregunta la señora Isabela, ¿cuánto tiempo puede durar un techo de fibrocemento con mantenimiento y cuánto puede durar uno sin mantenimiento? Miren, si usted no le hace mantenimiento, realmente no es que el techo se le vaya a destruir, sino que el techo se va a ver viejo, como algunos techos que uno ve que no le hace mantenimiento. Digamos, en algunas barriadas ustedes ven que hay unos techos que son como con moho, que tienen algunos hongos. Yo les voy a explicar, porque de pronto puede venir esa pregunta, ¿por qué a unos techos tan antiguos les daba moho? Porque el sistema anterior que tenían antes de llegar nosotros era fabricar la teja integral. Integral quiere decir que con la masa que salía de la máquina revolvían el color. Entonces usted quiebra una lámina y el color está por dentro también. Ahora es distinto. Ahora el color se aplica sobre la superficie de la placa o de la lámina. Superficie superior y superficie inferior. Entonces no produce hongos, no alberga los hongos, además de que la superficie es totalmente lisa, es mucho más lisa. Entonces, ¿cuánto le puede durar un techo con mantenimiento? Usted perfectamente, un techo con mantenimiento le puede durar 30, 40 años sin ningún problema, sin ningún problema. En fibrocemento, aquí techos de 60 años sin ningún problema. Lógicamente, cuando transiten, hay que transitar bien sobre la cubierta para no rajar. El señor Edgar nos pregunta, ¿qué cantidad de tornillos se recomienda utilizar por metro cuadrado? Yo no lo diría por metro cuadrado. Yo nunca los calculo por metro cuadrado. Cuando vieron ese esquemita, el planito que estaba ahí negro, donde poníamos las láminas 6, 6 y 4, yo realmente, cuando ya tengo el conteo de tornillos, lo hago es, me voy por cada carriola, por cada carriola. Si fuéramos a hacer un ejercicio práctico, digamos en Colombia, yo diría, por cada lámina pongo 2 tornillos. Esa sería mi explicación, porque como les dije ahora, nosotros no utilizamos en carriolas intermedias tornillos, pero ya en el tema de ustedes es distinto. Yo no me iría por metro cuadrado, hay que calcularlo ya contabilizando y coloco una lámina número 12, tengo 2 carriolas intermedias, entonces esa lámina va a tener 2 abajo, 2 más 2 ya son 6, con las del intermedio, más las 2 de arriba, son 8. Yo me iría por lámina, no por metro cuadrado. Pero entonces, como un plano trae la cantidad de tejas, ahí es fácil de láminas, es fácil ya de contabilizar. Perfecto. Nos preguntan, si la lámina está puesta y no se puede pintar por debajo, ¿qué hacer para que no se sople? Bueno, ese es un tema. Lógicamente hay que pintar cuando las tejas están instaladas, claro, mantenimiento, claro, y no se puede dar uno lujo de desmontarla para poderla pintar por debajo. Entonces, en ese caso, lo que tiene que hacer uno es que las capas no sean muy gruesas. Las pinturas por lo general
por lo general, esas pinturas que tenemos nosotros, por lo general, con una capa tiene, no más, con una capa de pintura es suficiente. Entonces yo no debo saturar la placa por encima con 3 capas porque ya la voy a volver demasiado, la voy a aislar demasiado y ahí sí se me puede encocar. Pero una lámina que yo tenga vieja y que tenga que repintar por lo que hemos visto y la experiencia que hemos tenido, tiene muy pocas probabilidades de encorvarse. Muy pocas probabilidades de encorvarse. Muchas gracias. El señor Fernando nos pregunta, ¿podría aclarar la cantidad de tornillos que se deben usar por lámina si es necesario colocar tornillos a todas las carriolas? Ok, vámonos por favor, si te puedes devolver a una de las filminas donde tengamos un techo que se vea el tornillo. Yo creo que aquí se ve. ¿Sí se ven? Ok. Esa lámina que ustedes ven aquí cerca, yo no le veo traslapos. Yo veo un traslapo al lado derecho, casi que tapado ya en el extremo de la presentación. Pero es una lámina larga. ¿Qué lámina puede ser? Vamos a hacer un ejemplo, que sea una lámina número 10. Esa lámina número 10 la estoy apoyando en una carriola al lado derecho y ven que hay 2 intermedias. Y de hecho, al lado izquierdo tengo el caballete. Entonces, por metro cuadrado no se calcula. Uno tiene que ir al detalle y decir, bueno, yo tengo mi banda de número 10, entonces voy a tener en cada lámina de estas, señálame en la parte de abajo, Rafael. Ahí, correcto. Ahí la lámina va a tener 2 tornillos. Señálame en la de carriola intermedia. Más acá, más para acá, para abajo. Ahí tiene otras 2. 2 y 2. Bueno, tiene 2, 2 y 2. Son 6. Pero como yo sé que es una lámina número 10, que tiene esas 2 carriolas, pues por cada lámina número 10 estoy teniendo 6 tornillos. Los que están al lado izquierdo que tienen los caballetes los cuento dentro de los accesorios de los caballetes. No los cuento dentro de la lámina. El hecho de que ustedes me preguntan, ¿yo puedo instalar o debo instalar en carriolas intermedias o en carriolas intermedias tornillos? Yo diría, lo he visto en Panamá. Desde que estoy yendo a Panamá siempre lo he visto. Poca gente deja una carriola sin fijar con tornillería. Entonces, ustedes deben contar cuántas carriolas tienen. Si tuviesen una carriola más ahí, supongo que pondrían otros 2 tornillos en cada lámina. Pero siempre, por costumbre, he visto que Panamá es un país de aplicar siempre tornillería en las carriolas intermedias. Entonces, la cantidad de tornillos para ustedes puede ser en consumo, puede ser un 80%, digamos, de lo que consumimos nosotros. Nos pregunta el señor Anthony, en el tema de la instalación de la limpieza, ¿qué producto para el reemplazo del mortero tradicional nos recomienda? Pero entonces me pregunta como si, o sea, ¿cuáles son las opciones? Dejarlo sin mortero, pero pues a mucha gente no le gusta porque se ve el hueco y se le puede meter los murciélagos, ¿cierto? Eso es algo muy normal. Pero se le mete ya sin nido ahí, pero no se le va a meter dentro de la casa porque no tiene forma. Pero en reemplazo del mortero, también vi en Panamá que habían colocado fibra de vidrio. Ellos mismos aplicaban antes de la limateza la fibra de vidrio que va por debajo de la limateza o de las limas. Entonces la fibra de vidrio no se va a ver. Tenían unas inquietudes en torno a la parte medioambiental, porque tenían ya como unas dudas ahí si se los permitían o no por la parte medioambiental, pero realmente debajo de la limateza, si usted no quiere colocar mortero, que es lo que yo he visto, el mortero preparado o el mortero que venden en sacos allá, que es perfectamente viable para eso, lo pueden hacer y pintar realmente. Que nos preguntan, ¿hay algún sellante especial para aplicarse antes de pintarlo? Sí, ¿pero en qué parte? ¿A la lámina? ¿En la superficie Sí, a de la la lámina. lámina? Uno no debería colocar un sellante a la lámina porque la lámina no la necesita. Se supone que la lámina con la pintura
tiene, porque es una pintura acrílica, esa es una pintura especial. Con la pintura que nosotros enviamos, las láminas desde Colombia, son pinturas que están, que protegen y prácticamente como entre comillas me impermeabilizan la teja. No va a dejar que me le pase el agua, la va a conservar mucho más. Es una pintura especial, no es una pintura que yo voy a utilizar para paredes, ni es la misma que con la que estoy pintando el baño y la puedo llevar a mi cubierta. No, es una pintura especial para cubiertas porque es acrílica. Entonces no necesito colocar algo anteriormente, no necesito hacerlo. Ahora, si bien quisiera hacerlo, podría aplicar una acronal, si es que una acronal, algo diluido en acronal, y ya después coloca su pintura, si es que quisiera hacerlo. Nos pregunta el señor Gottfried, ¿es recomendable colocar láminas de fibrocemento sobre estructuras que en vez de carriola sea de madera, guardando las mismas medidas de la carriola? Mire, sí. La palabra recomendable no sé si la podríamos utilizar aquí. Yo diría que si la pregunta es, ¿puedo colocar sobre una estructura en madera mis láminas de fibrocemento? Sí, se da, pero tengan en cuenta que lo que se ve ahora en madera realmente es muy poco, muy poco. Yo en lo que recorro, tanto aquí como allá en Panamá, mirando las cubiertas y mirando las estructuras, pues Panamá es casi que un 100% metal, realmente metal. ¿Cuál es el problema de las maderas? Que si las maderas no están secas, ellas se mueven, ellas se secan y se tuercen. Entonces tuvimos alguna vez en Panamá ese problema, que las tejas empezaron a soltarse de los tornillos y se rajaron porque la estructura comenzó a moverse. Se secó demasiado ya y fue a perjudicar el comportamiento de la lámina. Que nos preguntan, ¿se puede limpiar con hidrolavadora las tejas? Lo puede hacer, lo he hecho. ¿Cuál es el tema de la hidrolavadora? Pues que usted no puede ponerle un chorro sino aspersor, porque el chorro sí puede despegarle pintura. Entonces el aspersor lo que hace es, con un cepillito, usted puede remover lo que esté duro, pero la hidrolavadora la hemos utilizado con... De hecho, lo hice yo alguna vez aquí con lámina gris. Con el ejemplo que ustedes vieron ahí en la teja pequeña que estábamos lavando, esa la lavamos con un cepillo manual. Pero en alguna ocasión lo hice en una casa campestre en teja gris que estaba en las mismas condiciones con una hidrolavadora y esa lámina quedó como si fuera nueva, inmediatamente la aplicamos. Hay que controlar la presión del chorro que vaya a ejercer sobre la lámina. Nos preguntan, ¿cuál es el máximo de compresión y flexión de las láminas? Miren, nosotros hacemos unas pruebas que no aparecen aquí en la presentación porque no era del caso. Unas pruebas que nosotros hacemos sobre las láminas onduladas. ¿Cuál es la resistencia que deben tener? Las láminas onduladas hoy en día, se han trabajado siempre en el laboratorio, en una prueba que nosotros hacemos sobre un bastidor y apoyamos una lámina que es número 4, o sea, de 4 pies, 4 por 3, 2, eso es de 1,22, con apoyos a 1,08 en extremos. Y le hacemos una prueba de flexión y esa flexión nos determina a nosotros la resistencia mínima que debe tener la teja perfil 7. Por norma NTC 4694, la resistencia mínima que debe dar normalmente debe dar una resistencia entre 2500, 2600, 2700 newton. Eso lo dividimos técnicamente para 9.8 o 10 y nos da 250 kilos. Debería estar resistiendo esa lámina. Y la misma máquina nos dice a nosotros cuando se flectó, en qué momento se flectó y en qué momento falló, porque es para eso, para hacerla fallar en el momento en que nosotros requiramos hacerla fallar y ver cuánto nos dio. Entonces esa es una prueba de resistencia que se hace todos los días en la compañía, a la flexión. Nos pregunta el señor Evaristo, ¿espacio mínimo que se debe dejar el techo para la canal? Depende del ancho de la canal, pero si es una canal que tiene, digamos, 20 centímetros o 15 centímetros, uno normalmente después de la fascia que llaman ustedes, que es la última que colocan en el alero, mucha gente le vuela 10 centímetros. Eso es como lo mínimo, 10 centímetros. Y como hay que hacerle mantenimiento a la canal, uno tiene que consultar qué tipo de canal va a colocar. Porque si la vuela 10 centímetros, pero su canal es de 12, pues por 2 centímetros no mete la mano, no es capaz.
Entonces tiene que consultar eso. Pero realmente puedo volar 10 centímetros. Ahora, si la quiero hacer volar sola, la lámina hacia afuera, sin ningún apoyo, y si no tuviese canal, tengan en cuenta que la teja perfil 7 la puedo volar máximo 30-35 centímetros sin apoyo hacia afuera. Puede ser más de los 10, sin problema. Nos pregunta la señora Isabela, ¿es necesario siempre trabajar con los canales de inicio o botaagua? ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Canal de inicio, ¿a qué se refiere con canal de inicio? ¿La limatesa terminal? Pensaría que sí. Yo pensaría que es la lima terminal, como llaman allá. La lima terminal, si la podemos mostrar de pronto, Rafael, en alguna fotico. Esa lima, ¿qué nos da a nosotros? Nos da un terminado bonito de la cubierta, que es esta de la punta, que están ahí. Eso es lo que le entiendo pues la pregunta. Esas limas terminales y limas intermedias son limas que me permiten a mí trabajar esas diagonales. Pero lógicamente esa lima terminal es muy utilizada en Panamá. ¿Por qué? Porque si yo le coloco terminando en esa punta una lima normal, usted se va a asomar por esta punta, se va a parar aquí en la casa y va a ver de ahí para arriba, va a ver ese hueco que no es bonito. Entonces, por eso se fabrica esa lima. Y el consumo de lima terminal y lima intermedia en Panamá es grandísimo también. Nos preguntan, para la instalación de un tragaluz, ¿cuál producto nos puede recomendar para impermeabilizar las juntas o uniones con la lámina de fibrocemento? ¿Ustedes utilizan tragaluz en lámina de qué tipo? Puede ser de policarbonato. O sea, láminas de policarbonato perfil 7. Sí, porque yo nunca he visto una claraboya de ADE. Básicamente he visto láminas onduladas de policarbonato o de PVC, ¿cierto? Me Correcto. imagino que será eso. No, miren, no necesitan. Eh, Cuando ustedes utilizan policarbonato contra una lámina de fibrocemento, pues sencillamente háganlo como si estuvieran instalando otra de fibrocemento en términos de instalar tornillería. Lo que pasa es que cuando uno trabaja tejas de policarbonato o de PVC, en términos generales no necesitaría colocar ningún sellante. Uno lo que hace es colocar tornillos, más tornillos. Porque sí, los fabricantes de policarbonato y de PVC le dicen a uno, ya no coloque un solo tornillo o dos tornillos, sino que coloque más tornillos en las otras crestas. ¿Qué pasa con cuando yo coloco lámina de policarbonato o de PVC como tragaluz? Que deben tener cuidado porque muchas veces cuando son PVC, el fibrocemento con la temperatura que puede alcanzar contra una carriola puede quemar la de PVC. La de policarbonato no le pasa nada. La de policarbonato ustedes saben que son finas, tienen garantía de más de 10 años o de 15 años, mucho más. Entonces, realmente ustedes no necesitan un sellante ahí. Nos pregunta el señor Adalberto, para curar rajaduras, ¿qué material nos recomienda? Pues uno como fabricante de productos de fibrocemento diría, bueno, hay que cambiar la lámina, pero yo sé y yo soy consciente que mucha gente o no tiene la forma de comprar otra lámina y llevarla, o no tiene la forma de llevarla, o no tiene la forma de subir a alguien allá que se la cambie, o no tiene la forma de, o no quiere cambiarla realmente, y dice, yo la voy a reparar. Primero, se recomienda que ustedes ubiquen el final de la rajadura. Si se rajó de 20 centímetros, ubiquen el final de esa rajadura y hagan una perforación pequeña con una broca de tungsteno. Hacen una perforación pequeña. Eso les limita que la rajadura vaya a continuar. Porque a veces la lámina es como el vidrio. Cuando hay una rajadura pequeña usted no la ve ni la aprecia, pero al otro día con la flexión y con la compresión y el movimiento de la lámina puede que ya la vea más y el vidrio se le va por ahí. Entonces, con el huequito usted limita que la rajadura siga. Y con algo que sea abrasivo, usted puede abrir un poco más la superficie de esa rajadura y ya aplicar un sellante que para el efecto, pues, no sé en Panamá que podrán vender, pero es un pegante realmente que usted puede aplicar sobre la rajadura, pero abriéndola un poquitico, quitándole un pitico de material para que el pegante pueda meter dentro de la rajadura, que no le quede superficial. Perfecto. Nos pregunta el señor Elías, ¿qué tipo de pintura debo utilizar para proteger el techo? Pintura acrílica.
Pintura acrílica, ya les comentaba, que no es la misma con que ustedes trabajan las paredes o nosotros trabajamos las paredes. No son vinilos normales, es pintura especial para techos, que la tienen muchos fabricantes, la venden ustedes. Entonces, en ese sentido, yo creo que si puedes hablar de tu Pasar por pintura. una de nuestras tiendas Hopsa, señor Elías, y también le podemos aconsejar sobre las mismas. Tenemos varias en inventario. El señor Rafael nos pregunta, ¿podría ampliar el tema de los despuntes? Vamos, si quiere, vamos a una filmina de los despuntes con mucho gusto. Les voy a explicar un poco más el tema de los despuntes. Cuando se encuentran 4 láminas en una esquina, ellas se encuentran porque ya sean de cualquier longitud, ya sean número 6, número 12, cualquier longitud de lámina se van a encontrar. Entonces, si yo no hago el despunte, si yo no hago ese quiebre o ese corte diagonal, las láminas ahí me van a formar un sándwich, van a subir 4 espesores, entonces cualquiera que camine sobre ellas va a quebrar esas puntas, las va a rajar. Entonces, señalemos ahí la foto del lado izquierdo inferior. Rafael, por favor. Ahí. Ahí se está formando una diagonal. Se están encontrando 2 láminas. Se están encontrando al mismo nivel. Las dos. Esa y la del lado derecho. La otra. Esa. No. La del lado derecho, pero ahí mismo. Ahí, esa. Correcto. Se están juntando esas dos en la misma superficie y están sobre la que está en la parte inferior. Eso. Están sobre esa. Si ese corte no existiera, esas 2 láminas que están encontrándose ahí estarían una sobre la otra. Las 2 que nombramos anteriormente estarían una sobre la otra. Y la tercera de arriba, que está eso, esa me va a tapar todo el conjunto. O sea, no voy a ver el despunte. Entonces, ¿el despunte qué es? Es un corte diagonal que yo hago. Que es técnica la forma como la estamos viendo ahora. No es técnica como la vimos ahora en los errores. Que es feísima y se ve en muchas partes, cometen ese error. Entonces, ¿aquí qué se hace? Se hace ese corte diagonal para que estas tejas traslapen en el mismo nivel, en la misma superficie a ras, y sencillamente la de encima me va a tapar todo ese conjunto. O sea, usted si se para por encima no puede ver el corte, no lo debe ver. Un corte bien hecho no lo debe ver. Entonces, si vamos a la foto superior derecha donde dice 1, 2, 3, 4, que está en gris, esa, pues volvemos a repetir lo que tengo en la foto de color. La 1 debajo, la 3 y la 2 se me están juntando con el corte y la 4 está arriba. ¿Cómo es el corte? Pues para enseñarles muy bien el corte, pues necesitaría como dibujarles y especificarles, pero realmente el corte lo hace uno basado en la longitud del traslapo. Rafa, señálame por favor un pitico más arribita de la flecha. Ahí, no, en la punta del corte. Ahí, eso, ahí. Y vete hasta la sombra, hasta donde finaliza la sombra al lado derecho. Ahí. Esa longitud está determinada de corte por la longitud que yo vaya a hacer de traslapo. ¿Qué quiero decir? Si el traslapo es de 15 centímetros, allí tengo que trabajar un triángulo con esa longitud de 15. Pero si el traslapo o esa sombra es de 30, ese triángulo me va a dar mucho más largo. Mucho más largo. Entonces, el traslapo va condicionado, perdón, el despunte va condicionado al traslapo longitudinal o al remonte longitudinal que yo tenga de mi cubierta. Que para eso lo especifico. ¿Y dónde lo saco? Con base en las pendientes. Porque hay traslapos de 20, de 25, de 30. Panamá es un país donde usted va a las obras y en todas las obras tienen traslapos distintos. 30, 28, 27, así. No sé si quedaría claro, Rafa. Sí, me parece que sí. Aquí viendo una pregunta del señor Álvaro, que va un poco de la mano, nos pregunta cuáles son las opciones para cortar el techo de fibrocemento. Esto lo hacen normalmente con pulidora. Normalmente en Panamá lo he visto casi siempre con pulidora. Cortar abajo antes de instalar es muy improbable por la cantidad de traslapos que tienen ustedes. Como les decía, 20, 25, 18, entonces se enloquece uno si corta los despuntes en los arrumes abajo. Ustedes cortan, y a mí me gusta también más cortar aquí cuando los tengo así. Entonces, cuando las tejas o las láminas las colocan ustedes, la 2 y la 4, y la 2 y la 3 la colocaron y no tienen ese despunte,
Sencillamente uno con su pulidora, usted mide bien y hace el corte y corta esas dos, sin tocar la número 1, lógicamente, sin tocar la de abajo. La tiene que cuidar. Usted corta la 2 y la 3. Le hace esa diagonal. Retira el excedente de la lámina y ya pone la 4 encima. Y listo, pero lo hace con pulidora. Perfecto. Nos pregunta el señor Jesús. Cuando habla de pintar con otra pintura para la tensión por el lado abajo la teja, ¿ese problema no pasa al estar instalada la teja? Si un cliente pide alguna pintura especial a la cual se tenga que usar thinner, ¿pasa algún problema? No, es poco probable. Como les decía ahora, mire, con un techo ya de tiempo, que es el que realmente uno tiene que repintar, básicamente, porque ya tiene o 4 o 5 años, va a repintar por primera vez, o es un techo ya viejo que va a lavar. Con ese tipo de techos es improbable o es muy poco probable que aplicando pintura por la parte superior y no en la inferior se les encoque. O sea, es muy poco probable y se ha visto. Y yo he visto retoques en Panamá con tejas viejas y no les pasa nada, no tienen ningún problema. Entonces no tengan miedo, no tengan susto realmente de que si tienen que pintar o repintar su cubierta se les va a encocar, no. Eso es básicamente mucho para pintura o para teja nueva, cuando la van a repintar inmediatamente cuando esté nueva. Porque mucha gente, ¿qué hace? Mucha gente llega al almacén y compra teja gris. Aquí, hablemos de Colombia un poco. Compró teja gris, como sale de la máquina. La llevó a su casa y quiere pintarla. La pintó, ¿por qué? Porque desconocía que Topte de pronto pintaba y que los distribuidores tenían teja o lámina de color. Entonces la pintó en la obra. Entonces la pintó al sol, la pintó por una sola cara, él la pintó húmeda, y entonces se le va a encocar porque la de humedad tiene que migrar y salir. Ese es el problema básico, sobre todo con teja nueva. Entonces, nada más para recapitular, en las tejas que ya están instaladas o pintar solamente la parte superior, está bien para el mantenimiento. Correcto. Perfecto. Nos preguntan, ¿se podría instalar una lámina aplicándole impermeabilizante a la vez en cada uno de sus tornillos por más aislamiento de la humedad? Sí, claro. Y yo veo que allá utilizan algo que llaman sufastil, o ¿cómo es el nombre de lo que utilizan allá? Sufastil, correcto. Sí, algo así. Algo así lo utilizan mucho, lo compran mucho. Ese viene de varios colores, si no estoy también errado. Correcto. Sí, exacto. Utilizan ese sistema. ¿Qué me gusta a mí realmente? Antes de hacer presión con el tornillo y con la capucha del tornillo sobre la lámina, yo le aplico un material flexible por debajo del capuchón, como un Sikaflex o algo así. Lo aplico y ese Sikaflex tengo la seguridad de que siempre va a estar adentro, de que siempre va a estar adentro. No soy partidario de que se aplique de pronto, digamos, una silicona por encima del capuchón negro y listo, y salió, porque esas siliconas por lo general con el sol y el agua tienden a desprenderse y van a quedar decorativas, no más. Entonces, por lo general, me gusta más aplicar por debajo del capuchón. Pero ustedes utilizan ese elemento que me nombraste, lo han hecho bien. Nos pregunta el señor Diógenes. ¿En las limas se debe colocar carriolas paralelas a la lima o en sentido de la lima o solo se puede atornillar las transversales a la cubierta? Cuando hablan de hecho, devuélvete un segundo para la estructura que vimos por ahí en alguna parte, donde mostramos una estructura de una cubierta, creo que es de un solo piso. No, devuélvete más, donde está la estructura a la vista. Que yo le entiendo cuál es la pregunta más o menos. Más. Vámonos más. ¿Aquí? No, ahí no tiene diagonales, o sea que no vamos a ver la pregunta que me hace. Ahí. Él creo que se refiere a la diagonal que tiene la casa al lado izquierdo del personaje que tiene buzo rojo o buzo vino tinto arriba. Esa diagonal, esa. Esa, la diagonal. Esa, correcto. Esa diagonal, lógicamente esa la necesita, primero por construcción,
Si vas al lado derecho, donde ya está más colocadas las carriolas, ves que esa existe ahí, que las carriolas han llegado a tope, se están colocando a tope. Entonces, por construcción esas siempre van a ir, tienen que ir estos elementos. Ahora bien, esas coinciden con las limas terminales y las limas intermedias, en la posición de esos elementos. Y por eso digo yo que eso debe instalarse con tornillos de 6 pulgadas, esos accesorios en ese punto. Pero creo que es la pregunta, ¿no? Creo que se refería a eso. Sí. Nos pregunta el señor Jorge, al fijar las láminas en la primera carriola fascia, ¿es recomendable atornillar con una onda de espaciamiento o solo se colocan dos, como mostró en la presentación? Hay muchas formas. Yo me he encontrado en Panamá que mucha gente fija en segunda onda y quinta onda, porque a veces vienen de una escuela de otros fabricantes de fibrocemento que tienen un poco diferente la posición en la fijación de ondas. Nosotros tenemos en primera y cuarta. No quiere decir que usted no pueda fijar. Si quieres, vete a una que nos muestre un poco un alero. O puede ser la distribución en la... Puede ser ahí, digamos. Mira este techo, el techo del lado izquierdo. El techo del lado izquierdo colocaron solamente en la primera onda un tornillo y lo colocaron en el traslapo lateral el otro y dejaron libre todas las ondas intermedias. ¿Es suficiente? Yo diría que ahorraron en tornillería. Yo diría que debería haber tenido otros tornillos, por ejemplo, en la primera y en la cuarta. O sea, usted repite, primera y cuarta se va siempre. No teman en instalar en esa primera que está ahí, porque la gente me dice a veces que es que le da miedo que se le fisure la teja por hacer presión en esa onda primera. No necesariamente. Tendría que hacer una presión supremamente fuerte para poderla reventar. Pero si vamos en el alero, que el alero ya es la pregunta específica como la foto del lado derecho, miren que ahí hay tornillos mucho más seguidos. Eso realmente no afecta a la lámina. Yo no he visto que por la cantidad de tornillos afecte la lámina. Cuando yo llegué mis primeras veces a Panamá, la primera impresión que me llevé, dije, colocan tornillos en alero, en las carriolas intermedias, el consumo de tornillos aquí de carriolas es bárbaro. Sí, lo fijan bien. ¿Qué esperaba yo? Con el miedo pues que le da a uno normal, que las tejas se le fueran a rajar por la cantidad de tornillos que tenían las carriolas intermedias. Y no, se comportan absolutamente bien, sin ningún problema, tienen buena flexibilidad. Entonces, en términos de, como de aclarar más la duda, ustedes perfectamente en el alero pueden aumentar un poco más, ya no 2 tornillos por teja en alero, sino que pueden colocar, por ejemplo, en primera, en tercera, en quinta o en primera cuarta y una intermedia. Pueden hacerlo perfectamente. Nos pregunta el señor Ricardo, ¿se puede colocar paneles solares sobre estas láminas? Claro, pero si van a estructurar algo, si lo van a soportar algo, deben transmitir las cargas sobre las carriolas directamente. Nos pregunta, buenos días, ¿cómo se puede reparar pequeños orificios de manera a evitar una filtración y con qué material? Ya lo vimos, creo que ya quedó claro con la anterior de la fisura, ¿o no? Sí, tal vez quieres dar un resumen pequeño por si alguien Sí, no lo... sí, decíamos que si había una fisura, por lo general, que fisuras se pueden dar. Ahora, hay que entender cuáles son las fisuras que molestan y cuáles son las fisuras sencillamente ópticas o que se están dando de apreciación, ¿no? Porque hay fisuras que uno realmente necesita reparar porque, porque sabe que se le va a entrar el agua ahí, por esa parte, o fisuras pequeñas. Morteros yo no utilizaría, yo utilizaría, bueno, esta no la mostremos porque no es del caso, vámonos más bien a otra. Veíamos que era un desplante mal elaborado. No. Las fisuras hay que tratar de abrirlas un poco, de rayarlas un poco con un clavo para exponer un poquitico el material que hay dentro. Entonces ustedes la rayan un poco, hacen el orificio donde termine la fisura, un orificio con la broquita y vuelven y organizan con el pegante. ¿Con qué he visto también que lo reparan en Panamá? Con ese que me nombraste ahora, Rafael. Con el Sufastil o... Correcto. Sí,
Por eso he visto que lo reparan. Okay. Nos preguntan, deseo cambiar los tornillos y poner sellante. ¿Qué uso? Desea cambiar los tornillos, lógicamente por otros tornillos. Sí, pero creo Entiendo. que se refiere a si debe de haber algún tipo de sellante o algo en ese reemplazo, algún tipo de pintura. Si yo quito un tornillo, yo lo primero que verifico es si el empaque, si el tornillo tiene empaque y si yo debo cambiarlo, pues realmente pues hay que cambiarlo porque esté malo, o el empaque esté malo y yo cambie solo el empaque y el tornillo lo conserve. Pero como les decía ahora en la otra pregunta, prefiero material debajo de la cabeza de caucho del tornillo, o sea, material de pega, material aislante, material como un Sikaflex o un poliuretano que me aísle y que me pegue la cabecita por debajo. Sí, ok. Manteniendo el tema de los tornillos, nos pregunta, cuando se instala mal un tornillo y se hunde la lámina, ¿qué es lo más recomendable hacer en ese momento? Si la lámina se le hundió, pero no se perforó ni se rompió, yo diría que no hay problema. O sea, yo no me pondría a torear el tema. ¿Por qué? Porque no hay una fisura, no se cuarteó la lámina, solamente se repujó. Pero como la lámina es flexible, le puede suceder perfectamente eso. Pero como le decía yo, no siempre la gente está en una disposición de bajarme una lámina número 12 a hacer el reemplazo, sino que tiene que hacer unas reparaciones de encima. Entonces, uno como fabricante también de teja debe saber que esas cosas se dan en el medio. Yo realmente, si tuviera solo el repujado, no cambiaría. Si ya se le rompe, sí diríamos que tiene que ya cambiar la pieza. Perfecto. Nos preguntan, de acuerdo a la cantidad de sol que tenemos en Panamá, ¿es posible que se cristalice la lámina? Yo no diría que el término es cristalizarse, no. La lámina no se va a cristalizar. Nosotros, como les decía, ya llevamos 16 años trabajando la tecnología del fibrocemento en Panamá. Hemos llevado mucha cubierta, hemos techado mucho, más del 1.000.000 de metros cuadrados, eso es mucho. El techo no se cristaliza realmente. Ok, perfecto. Nos preguntan, ¿es recomendable colocar condensadores de aire acondicionado sobre las láminas de fibrocemento? ¿Cuánto pesa un condensador de esos que tienen ustedes? Más o menos. La verdad no sabría decirte. Esteban, no sé si tú sabrás esa información. Bueno, partan de la base del comentario que les hice de la prueba de resistencia de la placa, donde lo hacemos con nuestros equipos y estamos obteniendo un resultado mínimo de 2.500 newtons, que estamos hablando más o menos entre apoyos de 1,08, que es casi lo que tienen ustedes. Diría uno que son unos 200 y pico de kilos, pero lógicamente eso está distribuido dentro de toda la superficie de la lámina. Si ustedes van a colocar un peso puntual, como si fuera un peso de puntilla de 250 kilos, pues pueden fracturar la lámina. Entonces, en ese sentido, ¿qué aconsejaría yo? Que esos sistemas de ventilación, los sistemas de aireación, sean siempre colocados, ayudados de alguna forma, apoyados con las carriolas o con las carriolas auxiliares. Okay. Nos preguntan, ¿cuál es la mayor temperatura que soporta ambiental externa y ambiental interna, por ejemplo, en cocinas? No, miren, les voy a dar más bien un ejemplo que hicimos nosotros, un ejercicio que hicimos nosotros en un clima que es un poco más agreste que Panamá. Y se los voy a resumir de la siguiente manera. Hicimos unas cabinas donde hicimos pruebas de un recinto colocando láminas con termolón. El termolón para el efecto nuestro es la fibra que ustedes tienen allá con este acabado plateado, ¿no? Sí, el aislante reflectivo. Exacto, reflectivo. Hicimos pruebas también con teja blanca y teja de colores. Hicimos también pruebas con teja gris, porque para el efecto, como les decía, Colombia es un país de mucha teja gris, Y obtuvimos resultados como este en el tema de la teja pintada. En la parte, se mide la temperatura en la parte superior de la teja,
se mide la temperatura en la parte inferior de la lámina, perdón, término lámina, y se mide la temperatura en el recinto, o sea, qué temperatura tengo en el recinto como recinto, que estoy viviendo yo dentro. Y nos dieron resultados como este, por ejemplo, 32.96 a 33 grados superficie de la teja por fuera, pero por dentro, en el inferior, teníamos una superficie de 28.98, 28 grados. Estamos hablando que puede haber una diferencia de 3.98, 3.70 grados de diferencia entre la temperatura, y la temperatura en el interior del recinto puede estar en 29 grados contra 33 casi exterior. Entonces, ¿qué quiere decir? La lámina como lámina, podríamos utilizar el término que puede reducir temperatura, pero todo esto tiene que estar coayudado por sistemas de ventilación. ¿En qué sentido? Lo que me nombraban ahora, las rejillas de ventilación. Aquí en Colombia diríamos que las tejas, las láminas o los caballetes de ventilación, que son elementos que me permiten sacar todo ese aire caliente hacia el exterior. Los cruces de ventilación que puedo tener en ese espacio. Esos cruces de ventilación son importantes. Entonces, si yo tengo una cocina donde yo estoy saturando y donde tengo un ambiente de 29 o 30 grados centígrados, pues yo no voy a tener forma de sacarlo si yo no saco ese aire caliente al exterior. Entonces, creo que esa pregunta la puedo contestar tal vez de esa forma, de esa manera. Perfecto. Nos pregunta el señor Samuels, además de la fijación con tornillos, ¿existe algún otro proceso de fijación que se pueda aplicar al fibrocemento? Sí, existen varios, existen muchos tipos. Pero cuando hicimos esta presentación, pues realmente nos amarramos, como en término coloquial, a hacerla con lo que trabajaban ustedes en Panamá. Pero que existen para fijaciones de las láminas onduladas, existen ganchos. Que para el efecto un gancho es como, permítame, yo trato de dibujarla aquí, no sé si me verán. Y les voy a mostrar qué es el término gancho. Creo que ahí ven, ¿cierto? Sí, se ve. Un gancho es un elemento que me hace esta figura. ¿Sí? O que puede ser perfectamente así. Esos son ganchos que para el efecto se fabrican normalmente en 14 centímetros de longitud. 14. Alguien me diría, ¿cuál es la diferencia entre cómo fijan ustedes la lámina en Colombia y cómo la fija Panamá? Panamá realmente tiene un solo sistema de fijación que son los tornillos, pero los tornillos yo los avalo y los apruebo mucho porque ustedes pueden hacer traslapos de 15, 20, 30, 40 si quieren, 25, 30 con los tornillos, y los tornillos les permiten hacer ese tipo de traslapos porque no tienen ningún problema. El tornillo admite cualquier tipo de traslapo. ¿Qué pasa con este sistema de fijación con ganchos? Que perfectamente, y lo hemos llevado a Panamá, y algunas obras pueden estar con esto, que ustedes tienen que ser estrictos en las medidas entre las carriolas, porque como llegan y tienen una longitud específica, esa longitud tiene que ser de traslapos y no les van a servir. Un gancho de esto no les sirve para un traslapo de 20, ni para un traslapo de 25, tiene que ser para un traslapo de 14, entonces se amarraron ahí. Pero existe mucha variedad de tornillería realmente para uno trabajar traslapos con láminas de fibrocemento, pero para ustedes, lo más adecuado como techan es el tornillo. Nos preguntan si se puede pintar con compresor y si hay una recomendación de pistola. No, no hay una recomendación especial, no la tenemos y de hecho no la encuentran, pero el rendimiento es mayor cuando usted pinta con compresor. Puede tener una diferencia, si pinta con compresor puede ser 20 metros cuadrados por galón, mientras con brocha pueden ser unos 15 metros cuadrados por galón, pero no hay una recomendación muy especial, solamente es el secado y la limpieza de la lámina pre-pintura. Puede ser perfectamente con eso. Nos pregunta el señor Carlos, ¿cuál es la resistencia de estas láminas contra golpes sólidos, piedras, árboles, etcétera? Yo diría que es como cualquier otro material, o sea, todos los materiales tienen un límite
un límite de fluencia, un límite de resistencia. Hablamos ya de la resistencia que tienen a la resistencia en newtons que tiene cuando hacemos las pruebas en la compañía. Pero en términos generales, si yo le tirara una piedra grande, ¿puedo picar la lámina? Claro que lo puedo hacer. Uno no puede decir que su lámina es indestructible en ningún momento, pero normalmente es una lámina que le resiste elementos pequeños que usted pueda tirar sobre ella. Perfecto. Nos preguntan, a modo de, bueno, una recomendación del señor Diógenes, a modo de recomendación, yo prefiero hacer todos los cortes antes de subirlos y así las láminas o el techo queda limpio. Sí. ¿Estarías de acuerdo con eso, señor Tulio? Sí, estoy de acuerdo, pero tengo mis dudas en Panamá y creo que lo hablamos también ahora. ¿Por qué? Miren, cuando usted hace una cubierta o elabora una cubierta y sabe que sus traslapos, todos, en todas las tejas, van a ser de 14 centímetros, o vamos a poner un ejemplo más patético en Panamá, 20 centímetros. Si usted sabe que todas sus traslapos son de 20 centímetros, usted y va a techar, digamos, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que debe tener también en cuenta eso, para la posición de los despuntes. Usted perfectamente puede hacer el despunte en el arrume abajo, usted puede hacer un cambuche y empezar a despuntar su lámina abajo. ¿Cuál es el triángulo que haría? Haría unos triángulos de 20 centímetros por 4.7. ¿Por qué de 20? Porque es su traslapo. ¿Y 4.7 por qué? Porque es el traslapo lateral entre las láminas perfil 7. Y haría los despuntes, pero mirando primero, como les dije, si es izquierdo o derecho, porque la posición de los despuntes cambia de acuerdo a eso, pero no los voy a enredar como con eso. Entonces, ¿usted asegura? Sí, porque está seguro de que sus carriolas están tan bien puestas que no tienen ningún desfase, entonces los despuntes le van a casar todos. Pero ¿qué pasa si usted tiene abajo una hilada de teja número 12 y enseguida tiene una número 10, pero está traslapando 25? Entre la 10 y una número 4 arriba está traslapando 18. Y entre la última y el caballete está traslapando 21. Se enloquece haciendo despuntes porque van a quedar despuntes de diferentes tamaños y eso no es práctico. Entonces, de pronto lo que nos decía Diógenes es, ¿sí? Tal vez. Lo que nos decía es válido mientras los despuntes y los traslapos sean uniformes. Si no son uniformes, yo no lo aconsejo. Nos pregunta el señor Mario, ¿qué tipo de correagua sería la más adecuada para una residencia? ¿A qué llaman ustedes correagua? ¿Canales o qué? Sí. Bueno, ya eso se sale de nuestro portafolio, pero me imagino que ustedes tendrán ese tipo de producto, ¿no, Rafael? Sí, nosotros tenemos canales tanto de PVC como de metal, que con gusto pueden acercarse a una de nuestras tiendas OPSA y podemos apoyarles. Sí, realmente aquí también tenemos PVC, canales en PVC, pero no sé el ancho de las canales en Panamá, ¿cuál es? El señor Aurelio nos pregunta, pendiente mínima y máxima en la que puedo usar este tipo de cubierta. Uno no habla mucho de pendiente máxima porque usted puede perfectamente hacer una pared si es necesario. Usted la puede poner vertical. Pero una pendiente mínima sí es crítica. Como lo veíamos en el gráfico y en la exposición, en el lado derecho, poníamos o colocábamos una pendiente mínima crítica de 7 grados equivalente al 12%. No confundan que 7 grados es lo mismo que el 12%, no lo es. Lo uno son grados, lo otro es 12%. Porque se da mucho. En Panamá nos llegan muchos planos donde confunden a veces las pendientes. Entonces la pendiente mínima es 7 grados, 12%. ¿Qué quiere decir 12%? Que en un metro de recorrido horizontal yo subo 12 centímetros verticales y uno mi línea de pendiente. Entonces ese sería la pendiente mínima y debería estar en 7 grados 12% con un traslapo mínimo de 30 centímetros, un pie. Perfecto. Nos pregunta el señor Alexander, para la limpieza, ¿recomienda agua normal o compresión? Compresión, ojalá fuera un compresor, como dijimos ahora, una hidrolavadora.
Ojalá, porque eso es lo que más limpia. Nos quita todas las asperezas, nos quita toda la superficie de la cubierta. Que nos preguntan si en caso de una gotera se aplicaría el mismo tratamiento que dijo para una rajadura. Yo diría que primero hay que ubicar la gotera. Si las goteras eventualmente son por las limatezas, que se ve mucho, allá se ve mucho, y el tratamiento de las limatezas con mortero, yo diría que no es que lo sepan hacer mucho en Panamá. En términos generales han tenido mucho problema con eso. ¿Por qué? Porque los morteros a veces tratan de despegarse, los morteros tratan de dividirse del fibrocemento porque son materiales un poco distintos. Entonces hay que saberlo aplicar muy bien. Si las goteras son por las limatezas, hay que volver a aplicar o hay que aplicar el producto que usted nombraba ahora. Yo diría que hay que ubicar la gotera. Si es por los tornillos, el tornillo hay que desmontarlo realmente y volver a rectificar la entrada del tornillo, y si hay necesidad de cambiar el empaque, hay que volverlo a cambiar. Perfecto. Bueno, la última pregunta, señor Tulio, nos preguntan si por favor pudiera repetir la distancia máxima que pueden estar separadas las carriolas de soporte o intermedias. Vamos al gráfico, por favor, ya como para contestar esta pregunta. Vamos al gráfico donde tenemos el techador encima de la cubierta. Es muy al principio, diría. Devolvámonos mucho más. Por ahí, por ahí. Sigue para abajo. Sigamos. Otro poco. Otro poco. A ver, devolvámonos. Está bien, dejémosla ahí. Dejémosla ahí. Miren, a nosotros nos llegan a veces planos de Panamá donde ya el proyecto tiene especificado el espaciamiento de las carriolas. Y nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que debemos hacer, es amoldarnos con el producto a ese espaciamiento que tienen. ¿Por qué? Porque mucha gente ya tiene concebido el proyecto y la gente no va a venir a cambiar, porque Top te lo diga, no va a venir a cambiar el espaciamiento de las carriolas, sino que yo trato de acogerme ya y sugerirle ya el tamaño de la lámina que se acomoda a ese espaciamiento de carriolas que tienen. Entonces, aquí, si uno ve el gráfico, es posible que todos esos espacios entre carriolas estén iguales. ¿Y cuánto diría uno más o menos a ojo? 1 metro, 95 centímetros, es lo que se ve muy común en Panamá. Entonces, cuando yo veo este plano así y cuando veo ese techo de esa forma, yo debo amoldarme y decir, bueno, entre la flecha roja me va a cuadrar una lámina número 12 o me va a cuadrar una número 10 o una número 8. O de pronto no me cuadra ninguna de esas, sino que sencillamente hay que cuadrar la que mejor convenga y recortarla. No quiere decir que la pieza no se pueda recortar, no, hay que recortarla, toca. Puede que esa distancia yo tenga que variarla cuando ya el proyecto es al revés, cuando yo propongo la longitud de tejas y las carriolas vienen a lo último, porque yo a veces yo propongo que coloque una número 12 y una número 10, entonces las carriolas que van a ir a intermedias ya no son todas equidistantes como a la misma distancia todas, no, porque una teja tiene una lámina tiene una longitud y la otra número 12 tiene otra longitud distinta, entonces la medida entre carriolas internas va a variar. Pero lo importante es que ustedes normalmente no se pasan de una medida. ¿Cuál medida diría yo? Una medida de 95, 1 metro. Estamos 1 metro. 1,10 también B1. 1,10 también B1. Es controlar esa medida, pero las medidas perfectamente pueden estar 1,10, 1 metro, 95, 90. Y en un mismo techo usted puede ver esa diferencia de medidas o esa variedad de medidas en una sola pendiente. Perfectamente. Nos lleva una última pregunta aquí que acaba de entrar. El señor Luis Terán nos pregunta, ¿es recomendable usar cemento para sellar los huecos de las limas? No se ve mucho. No se ve mucho. Mire, en Panamá lo hacen de dos formas. Lo hacen de dos formas.
He visto que le han aplicado poliuretano del sellante en espuma. He visto que le han colocado mortero. Sé que toda la gente, el normal de la gente, el común de la gente, por necesidad, por el viento, por el frío, por el calor, por el aire acondicionado, por los murciélagos, deben colocarle un mortero. Ese mortero lo colocan sobre la pared y sellando todos los huequitos que quedan en la onda superior. Sellando, sellando, sellando. Eso me va a saturar el espacio, claro. Ojalá uno pudiera dejarlos libres, ojalá. Pero yo sé que no es posible. Pero no es un pecado tampoco. Yo diría que no es un error. Usted lo puede hacer perfectamente. Y no se extrañe si ese morterito se le va a separar de la teja. Porque usted puede que lo vea a los 2 días pegado, 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 pero ese morterito va a tender a separarse dentro de 1 mes, 2 meses y va a quedar separado. Y tampoco es un pecado que quede separado. Puede quedar perfectamente, pero lo puede hacer. Bueno, don Tulio, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Creo que ha sido muy informativa esta presentación. He estado muy agradecido con usted y el equipo de TopTech. Mucho gusto. Y bueno, a todas las personas, saben que estamos a sus órdenes siempre a través de cualquiera de nuestros canales, nuestro WhatsApp que pueden ver en la parte inferior izquierda, al igual que todas nuestras tiendas. Los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, una última nota. Diríamos que TopTech está al servicio de todos ustedes, técnicos, constructores, quien necesite la asesoría por intermedio de nuestro distribuidor HOPSA en la ciudad de Panamá, la pueden tener, basta con que se comuniquen con ellos. Nosotros les ayudamos en los despieces de cubiertas para hacerles rendir el material, para que no tengan desperdicios y ofrecerles la mejor alternativa para su cubierta por intermedio de nuestro distribuidor, como lo decía, en la ciudad de Panamá. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Saludos a todos.